se ve. ¿Sí se ve la presentación? Sí, ya se ve, chicos. Pueden explicar, por favor. Bueno, pues nosotros les vamos a exponer acerca del retículo endoplasmático, que pues está como dividido en dos partes. Y pues bueno, empezamos con una pequeña introducción. Pues en 1945, Keith Porter, Albert Claude y Ernst Ullmann fueron los que descubrieron pues esta estructura del retículo endoplásmico que mantiene, perdón, pues sí, o sea, lo descubrieron con un microscopio eléctrico. Y bueno, sí. Lo que el retículo endoplasmático es, pues prácticamente es una estructura con un sistema membranoso. Algo específico de este retículo es que solo se puede encontrar en las células eucariotas. Cada organelo cuenta con su propia membrana, y algo importante es que tiene mucha relación con la membrana nuclear, porque prácticamente es como continua al retículo. Como pueden ver en las imágenes, no sé si puedes hacer un poquito de zoom en las imágenes, Irán, por favor. Bueno, en las imágenes se explica un poquito que el retículo consiste en una red de sacos aplanados o de cisternas, como esos pequeños como óvalos que forman esos pequeños como, que están como aplanaditos, ¿verdad? Eso es lo que como se conforman el retículo. Pero también el retículo endoplasmático liso, pues su estructura son túbulos o sacos globosos, como esas bolitas que ven en la siguiente parte, que también se le pueden llamar como vesículas. Dentro de los sacos aplanados se almacenan sustancias. A eso se le llama lumen, a este pequeño saco que almacena sustancias. En el lumen se almacenan las sustancias o proteínas que van a ser utilizadas, que tienen un destino. Se almacenan sustancias que posteriormente van a estar, que temporalmente van a estar ahí. Entonces podría decir que el lumen es como un saco de proteínas que se almacena. Se divide en dos, el retículo endoplasmático rugoso, y está caracterizado porque tiene ribosomas adheridos, por eso se le llama así, el rugoso, y el retículo endoplasmático liso, el cual está libre de los ribosomas asociados. Bueno, ya lo explicó Humano. Y el retículo endoplásmico rugoso también se le denomina RED, es la abreviatura. En el libro de Freeman dice que el significado es red formada dentro. Eso es lo que significa el retículo endoplasmico. Y como dijeron, pues sí, está hecho por todos los ribosomas que se adhieren a la membrana de los sacos y los túbulos, es lo que forma todo el retículo. Su principal función es sintetizar las proteínas, el control de calidad, y bueno, esto detecta proteínas con defectos o puedan no resultar útiles para el organismo. Me acuerdo que lo estaba viendo, tiene 3 vías. Lo que hace es que las proteínas las secreta afuera de la célula al lisosoma, y estas proteínas son proteínas extracelulares, proteínas membrana y proteínas lisosomales. Son las 3 vías de las proteínas que sintetizan los ribosomas del retículo. Todas las proteínas que no son,
no son intercelulares son las que son fabricadas por el REF. Creo que es la que seguirán, por favor. Ok, pues hablando de los ribosomas, que fueron una parte muy importante en el retículo endoplasmático, pues los ribosomas son fundamentales para la traducción de proteínas. La traducción de proteínas es prácticamente pues, cambiar de idioma, por ejemplo, utilizar el ARN mensajero y adaptarlo a una proteína con aminoácidos. Son complejos macromolares, como lo dijeron en la primera diapositiva. Estas no tienen membrana y pueden encontrarse tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en el citoplasma, como volando. A estas ribosomas se les conoce como polirribosomas. Y bueno, un poco más de información sobre estos ribosomas es que están formados por dos subunidades, una larga y otra pequeña. Como en la imagen se puede observar, es como un pan que cuando se unen pues forman el ribosoma y pues tiene un tamaño aproximado, bueno, el ribosoma grande de 60 y el pequeño de 40 Sbergs respectivamente. Entonces hay un pequeño video que vamos a mostrarles de un poco más detallada la información de los ribosomas. No sé si le puedes poner. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. No. Irán, cuando compartes la pantalla, tienes que haberle puesto que también grabe, bueno, que se escuche el sonido de la computadora. ¿Se escucha? No. Mira, No sé si... ¿quién es el anfitrión, Ira? Fer, a lo mejor ahí en compartir la pantalla puedes poner opciones y ver si ahí viene lo del video, lo del sonido. Es que al anfitrión normalmente le dan más opciones. Sí, está en la esquina inferior izquierda de la ventana de opciones. Dice sonido de la computadora. No sé si se ve por ahí, Fer. No me dan la opción de participar. Abajo, o sea, bueno, ya se estaba escuchando. Los dos sintetizan proteínas. La diferencia va a ser hacia dónde van esas proteínas. Por ejemplo, hablando ahora de los polirribosomas o de los ribosomas libres, estos ribosomas van a sintetizar proteínas únicamente que la célula utiliza en el interior de ella misma. Proteínas intracelulares o proteínas de importación también llamadas. Estas proteínas de importación, por ejemplo, la actina, la miosina, la tubulina, etc., todas estas proteínas que tienen su función dentro de la célula fueron sintetizadas por los ribosomas libres en alguna parte del citoplasma. Entonces, esa es la función de los ribosomas libres o los polirribosomas. En esta imagen vemos, está muy bonito, cada una de estas bolitas negras, de estas cuentas del collar o de estas cuentas de rosario. Este es un ribosoma, cada uno de ellos. Toda la cadena le llamamos polirribosomas y están unidas por una molécula de RNA mensajero. El RNA mensajero es aquella molécula que le va a decir a los ribosomas qué tienen que estar haciendo en ese momento. Entonces, los polirribosomas están unidos por RNA mensajero que provino del núcleo.
Muy bien, cada uno de ellos está produciendo una proteína en un proceso muy importante que se llama la traducción. La traducción genética. ¿Por qué se llama traducción? Porque está literalmente cambiando de un idioma a otro, lo que significa traducir. Esta traducción Bueno, eso era como lo que queríamos enseñarles, esa pequeña diapositiva de lo que eran los ribosomas. La otra, bueno, entrando más en detalle sería sobre la traducción, pero queremos especificarlo nada más en esto de la principal función de los retículo endoplasmático con los ribosomas. Muy bien, chicas, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del retículo endoplasmático liso. Este es un organulo celular membranoso presente en las células eucariotas. En la mayoría de las células se encuentra en proporciones pequeñas. Bueno, ¿qué es? Es una serie de Es una serie de túbulos y conductos que se hallan en el interior de una célula. Estos tubos se encuentran unidos entre sí para permitir el desplazamiento de ciertas sustancias y para desarrollar diferentes funciones celulares. Bueno, el retículo endoplasmático liso no posee estructuras unidas a sus membranas y está compuesto por una red de sáculos y túbulos entre sí, distribuidos por todo el interior de la célula. Bueno, ¿qué son los sáculos y los túbulos? Los sáculos es la unidad básica del organulo, que consiste en una vesícula o una cisterna aplanada. Y los túbulos son pequeños tubos que están formados por proteínas que se encargan de darle la estructura y soporte al retículo endoplasmático liso. Bueno, algunas características es que carece de ribosomas, como lo veíamos con el rugoso, que es lo que le hace dar ese aspecto. Este ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias que necesita la célula. No posee estas estructuras unidas a sus membranas y está compuesto por una red de sáculos y túbulos conectados entre sí y distribuidos por todo el interior celular. Esta red es amplia y es considerada el organelo celular más grande. La siguiente. La estructura. La forma típica del retículo endoplasmático liso es una red poligonal en forma de túbulos. Estas estructuras son complejas y tienen un alto número de ramificaciones, lo que le da un aspecto similar al de una esponja. Bueno, los túbulos carecen de ribosomas y por esta razón es denominado liso. El retículo endoplasmático liso, bueno, en algunos tejidos que han sido cultivados en laboratorios, aparece que se agrupan en conjuntos de cisternas apiladas. Pueden distribuirse a lo largo del citoplasma o alinearse con la envoltura celular. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la acción que tiene el retículo endoplasmático liso. Y pues sus principales funciones es la síntesis de lípidos estructurales, que son principalmente el colesterol y glicerofosfolípidos, que constituyen la mayor parte de las membranas celulares. El retículo endoplasmático liso también lo que hace es, de cierta manera, como que envolver algunas glicoproteínas, lipoproteínas. Las envuelve en una especie de vesícula para después mandarlas con esas proteínas que son dirigidas
a distintos puntos de la célula. Pero pues principalmente es en las membranas. También participa en la homeostasis del calcio, que pues prácticamente es decir que almacena calcio del que está flotando en el citosol. Y usa este calcio generalmente en las células musculares, donde el retículo endoplásmico liso se conoce mejor como el retículo sarcoplásmico. Y también participa en reacciones de toxificación celular, que pues prácticamente transforma ciertas como toxinas en sustancias más solubles en agua para que pues, sí, se pueda como desintoxicar toda la célula. Y generalmente estas células están más presentes en células del hígado, que es el órgano que se encarga de la desintoxicación. Y bueno, también su ubicación pues es muy abundante en las células donde el metabolismo lipídico es activo, y pues por ejemplo son en las células del hígado, de la corteza suprarrenal, de las neuronas, células musculares, ovarios, testículos y glándulas sebáceas. Las células implicadas en la síntesis de hormonas poseen amplios compartimentos de retículo liso donde se encuentran las enzimas para sintetizar dichos lípidos. Es como lo que mencioné en la diapositiva pasada, que igual es en los órganos en donde se lleva a cabo pues sí, la desintoxicación. Y pues prácticamente es todo. No sé si tengan algunas preguntas. Gracias, chicos. Me acabo de volver a conectar, ya me cortaron la luz, entonces estoy desde mi celular, pero bueno, aquí sigo con ustedes. ¿Alguien que tenga preguntas y comentarios sobre lo que pusieron sus compañeros? Yo tengo una pregunta. Adelante. Al principio mencionaron ribosomas adheridos y ribosomas asociados. ¿Es la misma o hay varios tipos de ribosomas? Según yo tengo entendido, son dos, son lo mismo, pero en las células hay dos tipos. Son los libres y los adheridos. Los adheridos se encuentran en el rugoso, y los libres se encuentran pues prácticamente en todo el citoplasma. Ok, gracias. Sí, son dos. ¿Alguien más, chicos? Yo también tengo una duda. Adelante. Me dicho que era el organelo más grande de la célula. ¿Y cuánto pueden llegar a medir? Chicos del equipo. ¿Ya la trajeron o qué? Está en eso. Está ahí afuera. ¿Te refieres a la mitocondria, Far? ¿O al retículo? Al retículo. Ok. Mira, en este sentido, en realidad, bueno, son organelos muy pequeños, ¿no? A escala de milímetros. Sin embargo, pueden variar entre una célula y otra. De hecho, no es el mismo tamaño que va a tener un retículo endoplásmico de una célula que a lo mejor está en la piel, que una célula a lo mejor hepática, o una célula que esté en los riñones, por ejemplo, donde se procesan mucho más proteínas y tiene que haber, es como mucho más acelerado. Entonces, estas células que se van especializando de acuerdo al área o al tejido en donde se encuentran, sus organelos van siendo diferentes y van aumentando considerablemente de tamaño. Por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, las células que se encuentran
en todo el aparato respiratorio tienen mucho más mitocondrias, o sea, no es que nada más tengan una, sino tienen más mitocondrias porque están especializadas en llevar a cabo la respiración celular. Entonces esto pasa con todos los organelos. Comparado con los demás, el retículo es uno de los más grandes, digamos que es como, podríamos decir como si hiciéramos una analogía con el cuerpo humano, tal vez es la parte de los intestinos, ¿no? Que pues nosotros sabemos que si nos sacaran nuestros intestinos y los estiraran, pues son súper grandes, ¿no? Esto podría pasar con el retículo, pero puede variar, o sea, el tamaño puede variar de una célula a otra, de acuerdo a qué tan especializada sea la célula. Gracias, maestra. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Bueno, si no hubieran alguien más, vamos a pasar a la siguiente exposición. ¿Qué tema es el que sigue? Ahorita fueron los retículos. No, retículo y falta aparato de Golgi, ¿no? Mi equipo es el del núcleo y el aparato de Golgi. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, Miguel, comparte la pantalla, por favor. ¿Quién me pasa el control? ¿O cómo se hace eso? Ahí abajo puedes compartir la pantalla y dice compartir, y ya había quedado que varios pueden estar compartiendo la pantalla. Entonces por ahí viene la opción. Ya se ve. Ya está, lo tenía apagado. Bueno, nuestro equipo va a hablar acerca del núcleo y el aparato de Golgi. Está el F5. Ahí me vas diciendo, Adrián. Ok. Bueno, pasa por favor de una vez. Vamos a comenzar primero con lo que es la parte del núcleo y posteriormente ya hablaremos sobre el aparato de Golgi. Entonces, en esa pequeña imagen se puede observar a la célula con un corte en el plano horizontal, y ahí en grande pues tenemos al núcleo. Entonces, el núcleo es el organelo que tiene la información genética de las células eucariotas. Al igual que el retículo endoplásmico, es un organelo grande, digamos, y debido a las funciones que realiza y a las estructuras internas, está muy bien organizado. Pero ¿cuáles son estas estructuras? Pues son las siguientes. Pásale, amigo, por favor. Entonces, en esa imagen podemos observar, por ejemplo, una membrana externa, una interna, un nucleolo, el nucleoplasma y entre las otras. Pero digamos que las más relevantes o las más importantes dentro de ellas son las 4 que tenemos ahí enunciadas, que es la membrana, los cromosomas, la lámina nuclear y el nucleolo. Y detallaremos cada una de estas. Pasa, amiga, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a comenzar con lo que es la membrana nuclear. Y fue gracias a la microscopía electrónica de transferencia, que fue desarrollada, si no mal recuerdo, por los años de 1960, que al observar una célula se percataron de que el núcleo tenía una membrana. También se dieron cuenta de que esta membrana está atravesada por unas aperturas que son semejantes a unos poros. Y
en la imagen se puede observar que la envoltura nuclear tiene una membrana doble, es como dos envolturas, la externa y la interna, y cada una de estas tiene a su vez una bicapa lipídica. Con respecto a los poros, estos que vendría siendo, en la imagen vendría siendo la parte azulita, la del centro, digamos. Los poros son los que se encargan como tal de transportar las moléculas que se encuentran en el citoplasma al núcleo o viceversa. Los poros están compuestos por más de 50 proteínas diferentes y estas proteínas se llaman nucleoporinas. Las nucleoporinas forman una estructura que se llama el complejo del poro nuclear, que es lo que se observa más o menos por ahí. Entonces, esta estructura, la azulita, tiene como tal un diámetro de unos 5 nanómetros y digamos que de profundidad de largo tiene unos 15 nanómetros. Pero cuando va a entrar a alguna sustancia, específicamente proteínas, se puede expandir tanto, pero no demasiado, porque el complejo del poro nuclear es selectivo. ¿Cómo es que se dieron cuenta de que a través de esta estructura es que pasaban las sustancias? Pues realizaron un experimento con oro. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron el oro y al ser un elemento muy denso, se podía observar claramente en el microscopio electrónico, se veían como puntitos negros. Entonces lo tomaron, lo inyectaron en la célula, vieron los puntitos, dejaron pasar un tiempecito y lo volvieron a observar al microscopio y se percataron de que los puntitos, o sea, de que el oro ya se encontraba en el núcleo. Y pues fue gracias a eso que supieron que a través de esta estructura pasaban las sustancias. Como les había mencionado, este complejo del poro nuclear es selectivo, no sale el ADN del núcleo, pero sí puede entrar la información que es codificada por parte del ARN. Y bueno, esta codificación como tal se lleva a cabo en el núcleo, que es una estructura que en un ratito más les explicaremos. Pasa, Miguel, por favor. Bueno, ya sabemos por dónde es que pasan las moléculas del citoplasma al núcleo o del núcleo al citoplasma. Pero ¿cómo se lleva a cabo este transporte? Pues en el núcleo no hay una producción de proteínas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tienen que importar las proteínas que fueron sintetizadas previamente en los ribosomas. Pero estas proteínas deben tener una dirección para que puedan ir hacia el núcleo. Entonces, esta dirección podría decirse que es como un código postal, como la cartita de invitación, como un código QR, que es más bien una etiqueta molecular que tiene la dirección que las marca para el transporte a través del complejo del poro nuclear. Y este código postal, en realidad, el nombre formal es una señal de localización nuclear que se abrevia NLS, por sus siglas en inglés, que es Nuclear Location Signal. Y también se supo esto, o cómo es que se transportaban, gracias a un experimento que es el que se observa en la imagen. Entonces, el primer paso fue utilizar una proteína que se llama nucleoplasmina. Esta nucleoplasmina es una proteína de tipo globular que, como se observa en la imagen, tiene una parte central y como colitas. ¿Qué fue lo que hicieron los científicos? Pues mediante el uso de una enzima que se llama proteasa, separaron la parte central, las cabecitas, digamos, de las colas, y a cada una de estas secciones ya separadas les agregaron un marcaje radiactivo. Posteriormente, inyectaron cada una de estas partes a la célula y pues, después las observaron. Entonces, por ejemplo, se percataron de que las regiones centrales, es decir, las cabecitas, las bolitas,
permanecían en el citoplasma, no entraban en el núcleo, mientras que la célula que tenía las colitas sí tenían este compuesto ya en el núcleo, y pudieron deducir que debía de haber algo que se encontraba en las colitas que permitiera que entrara a través del poro nuclear. Y después de algunos cuantos estudios más, se dieron cuenta de que era una secuencia de 17 aminoácidos, que es la que tiene como tal el código que les permite entrar. Y ya estudios un poco más después se percataron, descubrieron que en otros tipos de, que otras sustancias semejantes, o sea, deben de tener como aminoácidos semejantes, las cuales van a permitir el paso. No sé si me voy a entender. O sea, digamos que de los 17 aminoácidos debe de haber otras sustancias semejantes a esos que van a permitir como tal, o que van a tener ese código postal. Y bueno, la siguiente estructura, no hay una imagen como tal, pero es la lámina nuclear. Entonces, como les había mencionado, la membrana nuclear está atravesada por los poros y tiene una superficie interna que está asociada a proteínas fibrosas que forman una lámina con apariencia de encaje, que esta es la lámina nuclear. La lámina nuclear como tal le va a conferir rigidez y va a mantener la forma del núcleo. No se escucha. No escuchamos nada. ¿No te escuchas, Ya Mane? no se escucha. Como que se bloqueó tu micrófono. Ya, ahora sí. El nucleolo es muy importante, ya que aquí es donde se crea el ARN ribosomal, el cual es muy importante para la síntesis de proteínas. Como se ve ahí en la imagen, el nucleolo está adentro del núcleo. Normalmente es esférico y es muy denso. No tiene una membrana, ya que como tiene que estar como sacando constantemente ARN ribosomal, se facilita, ya que sale más rápido, ¿no? Primero, normalmente las células, la mayoría de las células animales y vegetales no tienen uno solo, tienen dos o más, ya que mientras más consuman proteínas, más van a tener y más grandes. También es Oye, Miguel, ¿le puedes cambiar? Bueno, sí. Los cromosomas. Bueno, los cromosomas están principalmente formados de lo que es ADN, el cual es lo que contiene los genes. Estos vienen en pares, en pares de cromosomas. Y, por ejemplo, el ser humano tiene en total, son 20. De estos 23 pares, 22 son pares que no asexuales, por así decirlo. O sea, que no intervienen en el proceso sexual de reproducción humana. Estos 22 pares son conocidos como cromosomas autócomas. Y el último par, que es el 23, es el que interviene en la reproducción sexual humana.
Compañeros, ya se va a terminar la sesión, quedan 2 minutos. No sé si les falta mucho. Sí, todavía falta el aparato de Golgi. Sí, todavía falta el aparato. Ay, Dice la doctora que ahorita que se corta la sesión, pues ya acabamos. El lunes con más Está teniendo calma. problemas. pues una vez, ¿no? Entonces, bueno, acaba el mane y ya. A ver, ¿Qué acaba. vamos a poner? Bueno, A ver, acábale. estuvo bien. Bueno.